Listo, entonces acá me voy a ir a Documents, Multivariable Calculus. Entonces acá abramos uno nuevo. Pues ahí hay unos donde nosotros hemos graficado, pero abramos pues uno nuevo. Listo. Muy bien, entonces primero que todo, import, traemos con np, numpy as np, ¿cierto? Import matplotlib as npl, import matplotlib dot pyplot as plt, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y acá, bueno, una cosa. Yo, por ejemplo, dice pues, yo puedo graficar este campo escalar que acá su superficie de sus formas de nivel. Es una vaina así, ¿cierto? Es como si fuera una piña, pero bueno. ¿Sí? Entonces, y voy a graficar en el mismo eje, en el mismo eje voy a graficar el gradiente que es este. ¿Listo? Y entonces ahí vamos a trabajar la parte interpretativa. Nosotros ya hemos calculado esta vaina, ya eso lo calculamos. Pues si ustedes quieren, entonces, por ejemplo, lo podemos volver a calcular acá. Eso no demora nada. Simplemente se escribe. Entonces, here we will consider the scalar field z equal to f of x comma y equal to the square root of x squared plus y squared. ¿Cierto? Muy bien. Entonces voy a considerar este campo escalar acá y le voy a sacar el gradiente. Entonces, now let's evaluate the gradient of the scalar field z equal to f of x, y. Entonces recuerden, un gradiente convierte un campo escalar en un campo vectorial, ¿cierto? Entonces acá, entonces yo digo lo siguiente, yo voy a decir que lo coloco así más bf para que quede en negrilla, denotando que es un vector nabla, ¿cierto? Actuando, vean, nabla acá no es ni producto punto ni producto cruz, simplemente es nabla actuando sobre, eso es del lenguaje, y el lenguaje es muy importante, ¿cierto? Entonces, yo les digo una cosa, uno como reconoce un estudiante diferencial en matemáticas. Uno reconoce un estudiante diferencial en matemáticas, los profesores del pasado pensaban que era porque era una persona que manejaba bien el lenguaje. Resulta que un estudiante diferencial en matemáticas se conoce porque comienza a elaborar su propio lenguaje. Y se equivoca en el proceso de elaborar su propio lenguaje. Escribe unas vainas que hagan el favor. Pero eso no es una cuestión de tiempo para que, vean, como la señorita Mariana, ¿cierto? Entonces, esos son estudiantes diferenciales en matemáticas. Por eso, exactamente. Entonces, lo que pasa es que usted tiene que hacer el esfuerzo para que los colegas asuman ese lenguaje. ¿Y usted por qué le decía así por el pelito? Árbol. Ah, ya, ya, qué pena. Entonces, muy bien. No, pero es que no sabía. No, es que no me tomé las pastas. Es que los martes hay descuento para esas pastas para la gente así. Entonces, y ayer se me olvidó pedirlas. Entonces, tienen que aguantarme el viernes también hasta que el otro martes las piden. Con descuento y el descuento es después de las 8 de la noche. O sea que el otro martes también. Muy bien. Entonces acá, lo que estoy haciendo yo acá es que estoy escribiendo el gradiente, ¿cierto?
Muy bien, listo. Entonces acá escribo el gradiente y yo simplemente saco las derivadas parciales. Nosotros ya hemos sacado estas derivadas parciales antes, entonces esto me da como. Bueno, entonces vea, ahí está el gradiente. Tengo el campo escalar, y tengo su gradiente. Vamos a investigar, chicos y chicas, vamos a investigar el aspecto interpretativo del gradiente acá, y después lo vamos a hacer con la divergencia. Y vamos a tener los dos puestos en estas cuatro pasos que son las ecuaciones de la electricidad de magnetismo. Entonces, esto es la interpretación de las propiedades de un campo vectorial y escalar en el gradiente. Entonces, listo. ¿Cómo va una cosa? Una cosa es calcularlo. Entonces, ustedes ya, creo que Juan Camilo hasta cierto punto, yo creo que lo ha hecho bien. Hay algo que hay que precisar ahí, pero lo ha hecho más o menos bien. Hay otros que también lo han hecho bien. Pero ¿y la interpretación qué? Entonces, vamos a mirar acá. Entonces ya sabemos que el gradiente es esta vaina de acá y sabemos que este es el campo escalar. Entonces voy a decir acá, listo, Fig 1, ax 1, plt dot subplots 15,8. Entonces voy a hacer esto acá. Listo, muy bien. Vamos a mirar una cosa. Aquí entonces voy a comenzar creando x, por ejemplo, x igual a y igual a link space, bueno, en pi porque lo importé como en pi link space, entre, porque tú puedes hacerlo por NP o tú también puedes hacer esto, puedes hacer from NumPy, import, y acá le dices qué vas a importar para que no necesites el NP. Entonces tú dices, por ejemplo, mesh grid, dices, por ejemplo, link space, dices, por ejemplo, SQRT, ¿cierto? Por ejemplo, pi, por ejemplo, sine, cosine, tan, array. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Ay, bueno, algo así. Entonces, por ejemplo, acá puede ser con NP o sin NP. Como ya los importé, sí. Entonces, log no. Entonces, acá, por ejemplo, 1235 puntos. ¿Cómo? Pero no la necesito, porque no voy a invertir matrices acá ni nada. ¿Cierto? Entonces, después, entonces digo X mayúscula, coma Y mayúscula, es igual a mesh grid yo la importé también, de X, Y, ¿cierto? Y acá entonces yo puedo decir que ax1.contour, bueno, me faltó definir la función, entonces quieren la función z, que va a ser igual a sqrt de x mayúscula al cuadrado más y mayúscula al cuadrado, ¿cierto? Y acá entonces yo digo que esto es x, y, z, ¿cierto? 35 líneas, por ejemplo, ¿cierto? Y, a ver, esto sería, no sé, me acuerdo, cmap equal to matplotlib.colormap. Sí, es como algo así, ¿cierto? Muy bien. Es como cuando no dejan hacer una piedra en el agua y hace ese salto. No, no, porque esto no es un vector, esto es un campo escalar, ¿cierto? Esto es un campo escalar. Eso significa que esto es una superficie, no tiene dirección. Y si tú dejas caer una piedra en el agua, ella te va, cuando cae, el agua va a escalar con dirección.
Ese es un campo vectorial. Ese campo vectorial podría corresponder al gradiente de este que lo tenemos ahí. Entonces no es sino graficar el gradiente. Miremos el gradiente cómo quedaría acá. Entonces, para eso voy a considerar otro nuevo sistema de variable. Entonces voy a decir x1 es igual a y1 y es igual a link space. Voy a hacerlo también entre -5 y 5, pero ahora 10 puntos, ¿cierto? Porque va a graficar un vectorcitos. Listo, entonces acá voy a colocar, por ejemplo, x1 mayúscula, coma y1 mayúscula, igual a mesh grid, ¿cierto? De x1 minúscula, coma y1 minúscula, ¿cierto? Acabo de decir que u1 es igual a ¿quién? A x1 mayúscula dividido la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1, recuerden que es mayúscula al cuadrado. Entonces, vea, Valentina, cuando usted me mandó lo otro, usted tenía acá una suma. Esta u1 es la componente del campo vector, o sea, el gradiente, la componente en x. Y ahora es que la componente en y. Listo. No se suman, porque son componentes diferentes. Listo. Entonces, se colocan acá. Entonces, esto va a ser v1. Y acá, entonces, grafico los vectores. Digo ax1 punto q de x1. Tiene que mirar bien quién es la variable que está definiendo los vectores. x1, y1 o xy mayúscula. Y es x1, y1 porque son 10 punticos nomás, ¿cierto? Si la hacen con la de arriba, les van a aparecer 1235 puntos por 1235 puntos. Sí, eso va a ser una recocha, pues, de vectores, ¿cierto? Entonces, acá, entonces aquí tengo 1, v1, color, equal to red. Entonces, observen que aquí me aparece realmente la dirección. Yo les dije que esto era como una línea web, así, una ponchera que es en forma de parábola, una sombrilla. Entonces, observen que el gradiente me está diciendo la dirección en la que está cambiando, ¿cierto? Digamos que para que no quede de ese color, yo podría decir, hagámoslo green, hagámoslo más pequeño. Entonces, observen. Observen que me está mostrando la dirección de variación de la superficie, ¿cierto? ¿Hacia dónde está creciendo la superficie? Eso es lo que si uno tiene que saber algo del gradiente, es eso. ¿Cómo se calcula? A mí me dan una función f de x, y yo lo calculo. ¿Y qué significa? Yo en el parcial les puedo dar, por ejemplo, y se los puedo dar calculado y graficado. Usted se quiere interpretar eso, podría con un parcial de 10 minutos, ¿cierto? Y ya. Y saber, pues, con eso puede empezar. Bien. Pues sí. Ah, bueno. Pues sí. Pues ese, pues sí. Y aprendió. Ah, bueno. Más importante todavía. Vamos a guardar esta vaina. Bueno, entonces,
Podemos guardar esto así. Esto sería fig1.savefig. Entonces, esto es, voy a colocar acá scalar field. Bueno, punto .jpg. También, como yo les había explicado el otro día, esto lo podemos guardar. De hecho, lo podemos guardar en PDF también para que quede vectorizado. Listo, entonces ahora vamos a interpretar. Tratemos de interpretar algún campo. Por ejemplo, vamos a tratar este campo vectorial y este campo vectorial. No, lo que yo les había hecho en estos días. No voy a tirar un solo cálculo, simplemente 10. Solo bien. Listo. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a coger, entonces, aquí voy a crear otro sistema de ejes. Bueno, utilicemos este de acá. Esto lo habíamos hecho nosotros en la asesoría de estos días. 2 filas, 3 columnas. Y coloquemos, por ejemplo, un size. Utilicemos un size de 25 por 11, ¿cierto? Muy bien. Entonces quedan como así. ¿Ok? Entonces, y acá copiemos esta. Ese es el campo vectorial precisamente que tenemos allá. Lo que yo quiero saber es si estos campos vectoriales hay una manera que se llama teorema de ejemplos. Pero pues yo no voy a iniciar teorema de ejemplos porque es más simple trabajar gráficamente acá. Ahora, lo que yo quiero saber es si este campo vectorial que puede representar primero tiene divergencia positiva, negativa, o si tiene divergencia cero. Y ahí, por ejemplo, lo puedo responder de una manera como sobre la carga encerrada y eso. Entonces, lo primero, antes de una de cargas encerradas, debería entender uno por qué cierra una carga. O sea, cuál es el fundamento de cerrar una carga. No habla sobre carga encerrada, carga encerrada. Entonces, ¿por qué carga encerrada? Que debería ser primero fuente encerrada, pero bueno. Entonces, voy a graficar ese campo vectorial. Grafiquémoslo aquí así. Listo. Entonces, como acá tengo varios paneles, aquí tengo que decirle en qué panel voy a graficar. Panel de la fila 0, columna 0. Entonces, por el que acá me queda esta gráfica, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, encerrara esto en una esfera, ustedes pueden ver que todas las líneas salen de adentro, ¿cierto? Salen de adentro hacia afuera del volumen. Eso significa que adentro del volumen hay una fuente. Ahora, este tipo de análisis, por ejemplo, no solamente es importante en el electromagnetismo, sino también en mecánica de fluidos. En el electromagnetismo también, en el capítulo 1 vas a ver muchas divergencias y corrientes. Porque, por ejemplo, el fluido, en mecánica de fluidos, la fuente del fluido puede venir de adentro, o puede ser simplemente una tubería, y la tubería puede venir, el fluido puede venir de afuera, pasa a través de la tubería y puede salir. Ahí la divergencia sería así, porque las líneas de agua que entran a la tubería hacen de la tubería. La tubería sería entonces, esto también es importante en mecánica de fluidos. Es que la mecánica de fluidos es chévere, pero así como el electromagnetismo, digamos, puede ser responsable de algunos innumerables traumas por ahí, ¿cierto? Entonces, hay que ir con cuidado. Como si uno va a explicar algo con esas dos áreas, no es tan fácil, ¿cierto? Son áreas difíciles. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo le cambio el signo a esta vaina. Vamos a cambiar el signo. ¿Listo? Voy a graficar en el panel de la fila 1, columna 0, con el signo cambiado. Miremos a ver qué pasa si yo le cambio el signo a esta vaina. Pues no sabemos, pero es una cosa que podemos averiguar, ¿cierto? Entonces, vamos a averiguarlo. ¿Usted no se pone bravo? Ah, bueno. Entonces, listo. Bueno, ahí la grafiqué en la misma.
Entonces observen que ahora van entrando, ¿cierto? Ahora van entrando. Acá, acá las líneas van saliendo y acá van entrando. Si yo, por ejemplo, que nosotros lo hicimos en clase, si yo voy a venir a calcular la divergencia de ese campo vectorial que tenía allá arriba, me voy a dar cuenta que este campo vectorial es de divergencia positiva. Y nosotros, de hecho, la calculamos en la asesoría del domingo que yo les compartí. La calculamos. Vimos que la divergencia de ese campo vectorial entre 1 de xy era igual a 1 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esto es mayor que 0 para todo xy, o por lo menos mayor que 4 que 0, es mayor que 0 siempre. Porque en el origen, observen que en el origen, la divergencia no está definida. La divergencia es un infinito porque es dividido sobre 0 ¿cierto? O sea que la divergencia, observen una cosa muy curiosa, vale, cuidado. Si yo, por ejemplo, aquí imprimo, fíjate pues, x1, ¿cuánto vale? Vea que x1 vale todos estos números, pero nunca es 0. Y1 vale todo esto, nunca es 0. Si yo escojo acá, por ejemplo, no 10 puntos, sino 11, ya ahí sí me incluye el 0. Fíjate pues. Vea, de una, ¿cierto? Dividiendo por 0. No me incluye ahí. Y vea que acá yo le digo tin. Ah, vea, ahí sí está el 0. Pero de una me está diciendo aquí el código que esta vaina no está definida. Dice valor inválido encontrado en división. ¿Por qué? Porque yo tengo 0 sobre 0, ¿cierto? Entonces, ¿eso es qué? Una indeterminación. Se puede remover, ¿cierto? Es una indeterminación, o sea que la divergencia no está definida ahí. Para el resto de los puntos, esto es positivo. Y acá, para el resto de los puntos, la diástole es negativa. ¿Sí? ¿Cómo? Esa ya la habíamos hecho en estos días, ¿se acuerdan? Entonces, póngale cuidado, Felipe. Si usted coge y hace aquí un volumen, observe una cosa. Las líneas por acá van entrando y por acá van saliendo. Las líneas por acá van entrando y por acá van saliendo. Por acá van entrando, por acá van saliendo, por acá van entrando, por acá van saliendo. Si ustedes les preguntan esto en el parcial, ¿cuánto es la diferencia de eso? Cero. Líneas que entran, salen. Entonces, ni divergen ni convergen. Cuando la divergencia es cero, el flujo también. Es un problema muy conocido de cálculo integral multivariable. Que después no te los enseñar, se los voy a enunciar. ¿Cierto? No puede preguntar lo que quiera. ¿Cómo así? Entonces, la pregunta, Felipe, es el arte de conocer. Entre uno más pregunte, más conoce. Uno puede preguntar varias veces, ¿cierto? Entonces uno mismo puede hacer preguntas, preguntarse varias veces. El arte de conocer. Es muy importante la pregunta. Ahora, yo, por ejemplo, con estos dos campos vectoriales me voy a preguntar cómo es el rotacional de esos campos. ¿Cómo es el rotacional de esos campos? Entonces, digo que rotacional de cero significa que nada está exactamente así. Sí, sí, eso es lo que significa. Más sin embargo, póngale atención. El rotacional, que eso sí tiene mucho sentido, que uno vea cálculo integral multivariable a la par que uno va viendo esto, porque este es el último tema de matemáticas 3. Este que les estoy dando es el último de los últimos. Tiene sentido que uno vea primero integrales porque hay demás integrales que le definen a uno qué significa la divergencia y el rotacional. Pero yo creo que es más lo traumatizado que queda uno. Es una integral de esas que entonces, nosotros vamos a ver integrales simples. Le saco una integral y la miramos acá. Y listo. Entonces, porque no vale la pena. O sea, ¿qué gana uno? Ustedes apenas están construyendo la motivación por las matemáticas. ¿Qué ganaría yo como profesor
colocándoles integrales en varias líneas. Y si a ustedes no les gusta hacer nadie, pueden que no tengan que. Ya después, con lo que yo les enseño, ustedes pueden calcular cositas, ¿cierto? Hay cosas chéveres que se pueden calcular. Vamos a calcular lo que se llama el apantallamiento del átomo de hidrógeno. Esa es una trama del átomo de hidrógeno. Cómo el átomo de hidrógeno queda apantallado o apantalla las cargas que están alrededor, que es un problema muy importante porque de ahí viene, por ejemplo, la polaridad del agua, de ahí viene la solubilidad de la sal, ¿cierto? Ahí eso es un problema chévere, pues. Entonces, ahora sí, ¿qué es un rotacional? El rotacional es una propiedad de un campo vectorial y pónganme cuidado, mucho cuidado acá, y es que el rotacional, observen muy bien que el rotacional, como yo decía, es un vector. ¿Ves? El rotacional es un vector. Si tú le calculas el rotacional a este man de acá, puede ser rotacional de F2. Esto es AX, AY y AC. Pues B de X, B de Y, B de Z, colocas las componentes, es Y sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, menos X sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, y 0. Ahí está listo para calcular. ¿Saben que ya tienen esta forma que es más general? Tú vas a ver una cosa, en X, mira que en X la derivada con respecto a Y es 0. La derivada con respecto a Z después de lo que X no tiene 0. Listo, vamos por la Z. La derivada con respecto a X de 0 es 0. Y con respecto a Z eso también es 0 porque no tiene 0. O sea que queda en 0. ¿Yo cómo puedo reconciliar que esto tenga un rotación en 0? Entonces, por eso es que es muy importante yo tener un contexto físico para poder hablar de eso. Supongan ustedes que la derivada del campo eléctrico con respecto al flujo es 0. O sea que esta ley de acá se llama la ley de Ampere. Esta de acá me está diciendo lo siguiente: el rotacional de un campo B es igual a otro vector J, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo eso. Eso significa que esta rotacional va a apuntar a la vector. Y ahora vamos a ver lo chévere y lo intuitivo que es esto. Esto es muy intuitivo. Vamos a hacer un experimento de estos con esto, pero es muy intuitivo. Bien, pues. Primero, resolvamos este problema que hay acá. ¿Cómo es el rotacional de F1? Tiene que ser C. Bueno, pero obviamente, sí, obviamente, si yo lo debo allá, de eso yo no voy a saber qué es 1. A no ser que yo soy matemático, pues hago una experiencia. Más sin embargo, si yo veo la gráfica del campo vectorial, eso es claro que no es cero porque esto no está circulando en ninguna parte. ¿Qué es la circulación? La circulación es una propiedad de un campo vectorial que dice que el campo vectorial cuida órdenes. Eso es la circulación. Por ejemplo, si yo tuviera el campo vectorial así, el rotacional de esto sería así. Eso no es una circulación, porque la circulación tiene que ser así. Entonces, si ustedes llegan a las flechas. No. Tiene que haber una circulación. Por eso es importante ver esto desde el punto de vista de la integral de línea. Yo digo, nosotros sí lo vamos a ver, yo se los voy a enseñar y voy a tratar de que eso tenga algo de sentido práctico. En ingeniería industrial como tal, digamos, las matemáticas que en industrial, típicamente la circulación no es importante, ¿cierto? Entonces, las integrales de línea no, es más importante la divergencia, ¿sí o no? La circulación no tanto. Bueno, muy bien, entonces estos tienen rotacional cero. Yo veo que tienen rotacional cero, ¿sí o no? Bueno, fantástico. Ahora vamos a graficar otros campos vectoriales acá, SF2 de allá, y lo vamos a graficar cambiando el signo de las componentes. Entonces vamos a graficar primero más menos y después menos más, a ver qué pasa. ¿Cierto? Acá sabemos que cuando le cambiamos el signo, cuando son positivas salen y cuando son negativas entran. Si yo quiero ver eso como una carga puntual, como si fuera el campo eléctrico, una carga puntual, lo observo. Cuando la carga puntual es positiva, la divergencia del campo eléctrico es positiva. Sale. Y cuando es una carga puntual negativa, la divergencia es negativa. Sale. Vean que esas dos gráficas de campos vectoriales corresponden perfectamente
perfectamente a esta primera ecuación. ¿Sí? Esta es la primera ecuación de Maxwell o la ley de Gauss para el campo eléctrico. ¿Cierto? Entonces, muy bien. Ahora vamos a dibujar las otras. Entonces yo voy a coger acá y voy a crear entonces otras dos componentes por acá. Y1 y acá menos X1. Aquí gráfico los campos. Listo. Ah, bueno, y acá voy a graficar las cargas puntuales para uno ver la fuente del campo eléctrico en ese caso. Listo. Sí, exactamente, Juan Felipe, un punto en 0, 0. Entonces grafico un puntico aquí en 0,0, coma. Voy a utilizar una bolita, ¿cierto? Y le voy a colocar un color, color equal to green. Y esta misma la coloco en el otro lado. Acá, pero acá le voy a colocar, ¿cómo? Pues si es mucho, ahora lo cambiamos. Miremos primero si es mucho o no es mucho. Revisemos primero, hagamos el ensayo. Y acá entonces le voy a colocar, por ejemplo, cian. Observen acá que entonces, por ejemplo, las que son divergentes, esta es la carga puntual positiva y salen las líneas de campo. Y esta es la carga puntual negativa y entran las líneas de campo. ¿Será que ese dipolo eléctrico que uno ve en física 2, será que yo puedo hacer un campo vectorial para calcular el dipolo eléctrico? Eso lo podemos sacar. De pronto sí. Muy bien. Esta hoja es muy importante. Lamento mucho que Alison no haya venido. Muchísimo. Eso, pues yo les digo, uno intenta, pero bueno, tenemos. Pues tampoco volvió. Ya, sobre todo en el parcial, yo a Ana le metí la ficha para que sacara algo para que no cancelara, pero la ficha es la ficha. ¿Sí o no? Entonces, los puede mirar todo lo que sea porque el queso está en el maletín. Entonces, paila. ¿Quiere quesito o qué? ¿Ah? Entonces, estas dos gráficas de acá, de estos campos vectoriales, corresponden perfectamente bien, por ejemplo, a esta ecuación de Maxwell de acá. Ahora, observen una cosa. Como yo les había dicho a ustedes que los campos de inducción magnética del campo eléctrico no cambian con el tiempo, ¿cómo va de su derivada con respecto a tiempo? Cero, muy bien. Porque si algo no cambia con el tiempo, su derivada con respecto al tiempo, ¿cómo es? Cero, porque eso es el cambio. Así como Gustavo Petro, ¿cierto? Entonces, acá, entonces, esto sería igual a cero. Rotacionando sería igual a cero. Observen que así como están estas ecuaciones ahí, esta primera ecuación de Maxwell acá y esta tercera ecuación de Maxwell acá se ven perfectamente bien reflejadas en estos dos dibujos de acá, ¿sí o no? Vean. Divergencia positiva cuando carga puntual es positiva. Divergencia negativa cuando carga puntual es negativa. Y ambas tienen rotacional igual a cero, ¿sí o no? Entonces, la estructura del electromagnetismo se puede representar a través de divergencias y de rotacionales. Ahora vamos para este de acá. Póngale cuidado. El rotacional, estamos de acuerdo que es un vector y a Juan Camilo ese vector le dio el Z, ¿cierto?
Si esto, por ejemplo, Juan Camilo, si esto es una rotación en el plano XY, y esto es una rotación en el XY, pero cuando yo cambio el signo a las componentes del campo, el giro invierte. Si yo cojo Juan Camilo en la dirección, yo cojo mis manos en la dirección de la rotación, el pulgar apunta en la dirección de rotación del punto cruz. ¿Sí? O sea, o sea que, entonces, la dirección de rotacional, si ustedes ven esta ecuación de acá, es la misma dirección de rotación. Los dedos son el campo eléctrico y el pulgar sería. No, porque el campo eléctrico, bueno, ahora sí a la parte de Lucero, el campo eléctrico estaría representado en estas gráficas de acá. Y estas gráficas de acá parecieran. ¿Cómo? Sí, el campo de inducción magnética. Es diferente el campo de inducción magnética al campo magnético. P no es un campo magnético, no importa lo que los profesores mediocres de física os digan, no es un campo magnético. El campo magnético en la teoría de Maxwell se llama H y es diferente del campo de inducción magnética. No son lo mismo, son diferentes. Resulta, resulta que acá yo puedo ver con claridad que el rotacional que ven, si esto es un vector, el rotacional debe va en dirección Z, por lo tanto, este vector que acá de no Z. Si al lado izquierdo hay un vector en dirección Z, al lado derecho hay un vector en dirección. Si hay una igualdad, es una igualdad. Sí, claro. Eso significa que si yo tengo, por ejemplo, este rotacional aquí, usted ve que acá el rotacional, el pulgar me apunta en la dirección del rotacional. Por lo tanto, esto yo lo puedo interpretar así. Esto me parece bonito. En este caso de acá, el rotacional va entrando a la página. Y en este caso de acá, el rotacional está saliendo de la página. Yo podría interpretar esas gráficas de esos campos vectoriales como si aquí hubiera un cable y aquí el otro cable. Este cable de acá tiene una corriente eléctrica que va en este sentido. Y este cable de acá tiene una corriente eléctrica en este sentido. El sentido de la corriente lo representa el pulgar. Y el campo de inducción magnética que produce la corriente va en el núcleo. Esa es esta corriente. Esa es la ley de Amperes. Resulta que Hans Christian Ørsted, él observó lo siguiente. Él dijo, bueno, si yo tengo un conductor en esta dirección, con corriente en esta dirección, va a producir un campo de inducción magnética. Y conversamente, yo puedo tener un conductor en esta dirección y va a producir un campo de inducción magnética en la dirección contraria si la corriente va así. Y la corriente acaba en esta dirección. Entonces, este es el campo de inducción magnética básico. Que observe. Él observó que si estos conductores tienen corrientes en direcciones opuestas, los conductores se repelen. Estos campos de acá, observen que ellos tienen la repelencia así. Ahora, si ellos fueran en la misma dirección, antes se formarían estos campos. Es contrario a lo que pasa con las cargas positivas y negativas. Es contrario para las corrientes. No, cargas no corrientes. Recuerda, vamos a decir que la fuente de un campo eléctrico es una carga y la fuente de la inducción magnética es una corriente, ¿cierto? Entonces esto, por ejemplo, sí, exactamente. Muy bien. Entonces acá yo voy a hacer lo mismo y esos huequitos que yo voy a dibujar ahí, observen por favor. Listo, entonces acá
Esto sería, voy a colocar acá, por ejemplo, purple y acá magenta. Ah, espere que me equivoqué acá. Bueno, entonces, observen que acá en este otro panel, en este panel de acá, este puntito, representa el huequito por donde pasa el cable. Ahora, por último, ¿cómo es la divergencia de estos dos? Claramente es E, porque las líneas flotan, entonces entran y salen, entran y salen, entran y salen. Eso es una característica importante de los imanes. Eso queda ahí. ¿Cierto? Las líneas de campo de los imanes entran y salen, entran y salen, entran y salen. Y estas otras dos gráficas representan perfectamente la ecuación de Maxwell 2 y la 4, que es una divergencia rotacional para D. Helmholtz había dicho en su época, Helmholtz había dicho en su época que él había planteado que si yo quiero tener pleno conocimiento de un campo vectorial, necesito obligatoriamente conocer su divergencia y su rotacional. Si yo conozco uno de los dos, no conozco todo el campo, necesito los dos, necesito conocer rotación y divergencia. Para yo caracterizar un campo vectorial, necesito divergencia y rotacional. Por eso, después de poder ejemplo, yo escribo las ecuaciones del electromagnetismo. Así esta es la unificación del electromagnetismo y la puedo ver aquí en el libro. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando doy física 2, antes que hablar de cualquier país, yo estudio. Entonces, eso, digamos, ayuda mucho. Después que el imán, que el dipolo, solo dibujos para el primer parcial. Ya para los segundos y terceros parciales, ahí sí, pues apretar un acelerador. Voy a hacer un último dibujo, me quedan 3 minutos. Voy a hacer un último dibujo acá en los otros paneles. Son otros campos vectoriales que nosotros habíamos considerado, por ejemplo, dentro del taller, ¿cierto? Entonces, aquí voy a graficar en la fila 1, columna 2, por ejemplo. Y aquí voy a graficar, por ejemplo, en vez de 1, voy a colocar, por ejemplo, Y1 y acá voy a colocar X1. Miremos a ver qué pasa. Vean este campo de acá. Entonces, por ejemplo, este campo de acá, ustedes ven acá como dos líneas. Entran y salen, entran y salen, entran y salen, entran y salen. O sea, la divergencia rotacional de esta van a ser las dos. Sí. Entonces, muy bien. Ahora, por ejemplo, en el de arribita, podríamos graficarlo con signo, al cambiar los signos, por ejemplo. Cambiamos los signos. Ah, perdón, espera un segundo. Y entonces acá un segundo. Listo. Entonces, esta es otra forma de campo vectorial que hay ahí. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, observen acá que esta línea también entra y sale, entra y sale, entra. Ninguno de esos dos campos es circular también tampoco. Ambos de esos campos tienen rotación libre. Creo que el campo de la pegatina como en el sentido ah, sí, los dos campos no son iguales. Los dos campos no son iguales o representan fenómenos diferentes, ya sea fenómenos de flujo de fluidos o fenómenos eléctricos y magnéticos, pues, pero los dos campos son diferentes. Con esto concluimos el tema de campos vectoriales, ya concluimos el tema de máximos y mínimos, ya hicimos un ejercicio con la Gaussiana, concluimos el tema de campos vectoriales, esto es todo para el parcial, no hay nada más ahí para el parcial, solamente estas dos, creo que es eso está fácil de parcial. Ahora es importante porque hemos discutido algo.
y con mucha profundidad, mucha profundidad. Importante, recuerden una cosa, chicos, con el gradiente máximo mínimo, utilicen la hessiana, como si hubiera una ejercicio muy fácil en clase, y el ejercicio parcial, si no es positivos también da base, ¿cierto? Simplemente no coge la hessiana y al determinante, mira a ver si el determinante es mayor que 0, menor que 0, igual a 0, mira el signo de la segunda derivada con respecto a x, toma la decisión es un máximo, es un mínimo, ahí va a haber una gráfica, entonces van a tener una gráfica para mirar, es un máximo, mínimo, es para y importante, lo procedimental, divergencia es un número, rotacional es un vector, el gradiente transforma un campo escalar en un vector. La parte interpretativa, el gradiente demuestra la dirección de cambio del campo escalar. La divergencia nos dice si las líneas del campo entran o salen. Y el rotacional nos dice qué dirección está circulando el campo. ¿Cierto? Ahí está, no hay que ver nada más. Eso es hasta el segundo parcial. Muy bien. Ahora pónganme atención. Vamos a parar el video porque aquí viene una bomba.